Durante los siguientes minutos vamos a desarrollar los conceptos correspondientes a tejido epitelial, dando comienzo al ciclo de trabajos prácticos virtuales de la cursada de la Cátedra de Citología, Histología y Embriología B de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. El tejido epitelial, junto al tejido conectivo o conjuntivo, el tejido nervioso y el tejido muscular, forma parte de los 4 tejidos básicos y podría definirse como un conjunto de células adyacentes vinculadas entre sí sin sustancia intercelular. Dentro de sus características básicas destacan ser avascular, es decir, estar desprovistos de vasos, apoyar sobre una membrana basal a través de la cual se vincula con el conectivo subyacente y guardar sus células polaridad. Y dentro de sus funciones elementales se destacan revestir o recubrir superficies, proveer protección a los conectivos subyacentes y servir a la absorción y secreción de sustancias. Como puede verse en el siguiente diagrama, algunos epitelios guardan nombre propio. Por ejemplo, revistiendo la superficie externa de la piel, el epitelio plano estratificado queratinizado se denomina epidermis. Asimismo, revistiendo superficies internas como las cavidades serosas, aparece el mesotelio, característicamente epitelio plano simple, formando parte de la pleura, el pericardio y el peritoneo. También, como revestimiento universal de los vasos sanguíneos, linfáticos y las cavidades cardíacas, aparece otro epitelio plano simple denominado endotelio. Y por último, el revestimiento de vísceras huecas, el revestimiento interior de vísceras huecas, formando parte de las mucosas, aparecen distintas tipologías de epitelio. Por debajo, en el diagrama, podemos observar algunas de las funciones protectivas del epitelio contra daño mecánico, penetración de microorganismos, la pérdida de agua y barrera, por ejemplo, frente a agresiones físicas, como los rayos ultravioletas. Y al apartado de absorción y secreción corresponde toda una categoría de epitelios que vamos a ver más adelante. En el siguiente gráfico se puede ver qué se entiende por polaridad del epitelio. Se dice del epitelio que sus células están polarizadas estructural y funcionalmente, es decir, la célula tanto en su membrana plasmática como en su localización de organelas presenta regiones o dominios que se denominan la que está mirando la membrana basal o de orientación basal, superficie o dominio basal, la que contacta con células en el mismo estrato se denomina superficie lateral y por último la que mira hacia la superficie libre o a la luz del órgano se denomina superficie o región o dominio apical. Hacia cada una de esas regiones y superficies, la célula tiene especializaciones propias. En esta imagen, a modo de metáfora, aparece un dibujo de 3 hombres bebiendo cerveza sentados en una silla. Si uno pudiera considerar a estos hombres como una célula epitelial, diría que las plantas de los pies que apoyan sobre la alfombra corresponden al dominio basal de la membrana, mientras que la zona lateral del cuerpo, que exhibe además a los hombrecillos entrelazados por los brazos y también por las orejas, corresponde al dominio lateral de la membrana, a través de la cual la célula establece medios de unión célula-célula, y por último sus cabezas calvas corresponden al dominio apical del plasmalema, ¿sí? Yendo a la imagen inferior, se puede observar un epitelio cilíndrico simple o columnar. Nótese que los núcleos aparecen alargados en sentido ápico-basal, lo cual indica que la altura es la dimensión dominante de las células y puede verse cómo en algunas de las células puede advertirse el contorno celular e identificarse de este modo el dominio basal de la membrana, el dominio lateral del plasmalema y por último el dominio apical. Entonces hacia cada uno de estos dominios la membrana exhibe especializaciones de membrana. Por caso, especializaciones de membrana apical, como señaláramos que podrían ser pliegues, microvellosidades, cilios o estereocilios, especializaciones de la membrana lateral, que son concretamente medios de unión célula-célula, y por último, medios de unión célula-membrana basal. Por último, hay que recordar que no solo la membrana basal está polarizada, exhibiendo dominio, sino que al interior de la célula las organelas se disponen en un ordenamiento particular. De esta manera, por ejemplo, las células que secreten van a tener sus organelas de síntesis, es decir, retículo endoplasmático y Golgi,
por caso en la región supranuclear. Siguiendo con lo que corresponde a la descripción de la polaridad de las células epiteliales, se pueden describir distintas especializaciones de membrana de acuerdo a cada superficie. Es decir, hacia la superficie apical, la célula muestra especializaciones de región apical, es decir, microvellosidades, estereocilios o cilios. En su superficie lateral, a través de la cual guarda relación con otras células del epitelio en cuestión, encontramos lo que se llaman medios de unión célula-célula, dentro de los cuales encontramos medios de unión ocluyentes, medios de unión adherentes y medios de unión comunicantes. Y hacia la superficie basal de la célula encontramos su vínculo con la membrana basal, que merece una descripción aparte de la membrana basal, pero también encontramos medios de unión célula-membrana basal. De acuerdo a la clasificación del tejido epitelial, podemos decir que el primer abordaje es de índole fisiológico-funcional. Desde este punto de vista tenemos dos grandes grupos de epitelios, los epitelios de revestimiento y los epitelios glandulares o secretores, sin que estos criterios sean mutuamente excluyentes. En la siguiente imagen encontramos desglosada la clasificación actual del epitelio de revestimiento. El abordaje clasificatorio del epitelio de revestimiento guarda relación con dos atributos del epitelio. El primero, se trata de establecer si el epitelio es una monocapa, es decir, se trata de un epitelio simple, o bien es un epitelio que posee estratos, al menos dos, y en ese caso se lo considera estratificado. El segundo atributo para clasificar el epitelio de revestimiento es merced de la forma de la célula que compone el epitelio. Y si se trata de un epitelio estratificado, debe observarse la forma de la célula más superficial o apical. De este modo encontramos que de acuerdo a la forma de la célula, un epitelio puede ser plano, cúbico o cilíndrico. Y de acuerdo a la cantidad de capas o estratos, se denomina simple o estratificado. Es decir, que tenemos dos categorías importantes de epitelios. Los simples, que pueden ser plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, y un epitelio que da lugar a confusión desde la visión histológica, que se denomina epitelio pseudoestratificado, pero que hay que recordar que siempre es un epitelio simple. Y dentro de los epitelios estratificados encontramos el epitelio plano estratificado, que es por lejos el más frecuente de los epitelios estratificados, y hay que aclarar que siempre que se hable de un epitelio estratificado plano, hay que señalar si se trata de un epitelio queratinizado o no queratinizado. Los epitelios cúbico y cilíndrico estratificados, que son epitelios infrecuentes en economía, habitualmente son bi o como mucho triestratificados, es decir, epitelios de 3 capas celulares. Y por último, un epitelio propio de la vía urinaria, razón por la cual se lo conoce como epitelio de transición o urotelio, que característicamente el número de células, el número de capas que componen este epitelio estratificado puede variar de acuerdo al estado funcional del órgano, como veremos en la imagen siguiente. En el siguiente esquema vemos representación de los distintos tipos de epitelio de revestimiento. Comenzando en el margen superior izquierdo encontramos al epitelio plano simple, que ya mencionamos que era característico de las serosas, de las membranas serosas del cuerpo, es decir, formando parte de la pleura, pericardio y peritoneo, donde se lo conoce como mesotelio, y también lo encontramos como revestimiento universal de los vasos sanguíneos, linfáticos y las cavidades cardíacas, donde se lo denomina endotelio. Como puede verse, los núcleos aparecen alargados, paralelos en el sentido de la membrana basal. Por debajo encontramos al epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple, como puede verse, los núcleos son redondeados, dando cuenta de que la célula tiene similitud en las 3 dimensiones, en el ancho, el largo y el alto. Por debajo encontramos el epitelio cilíndrico simple o columnar, que es un epitelio caracterizado por la predominancia de su altura respecto de su ancho y su grosor. En este caso, los núcleos suelen aparecer alargados en el sentido ápico-basal. Y por último, pero no menor, dentro de los epitelios simples encontramos al pseudoestratificado. El pseudoestratificado es característico, pero no exclusivo, de la vía respiratoria. Allí, el epitelio pseudoestratificado, además de tener esta característica de núcleos a más de una altura, tiene un epitelio con células cilíndricas ciliadas y también la presencia de células glandulares exócrinas unicelulares o células caliciformes. Como puede verse, el nombre de este epitelio obedece a que en la visión de microscopía logran verse núcleos a 2 alturas, núcleos de células más bajas o basales que están cercanos a la membrana basal
y núcleo de las células cilíndricas o altas que aparecen cercanos a la superficie apical del epitelio. Esta imagen de núcleos a doble o triple altura da lugar a esta imagen de pseudoestratificación. Siguiendo con los epitelios estratificados, en la columna del medio encontramos como ejemplo más frecuente de epitelios estratificados a los epitelios planos estratificados. En el caso del ejemplo superior se ve que el epitelio es estratificado plano queratinizado. El ejemplo clásico de este epitelio en el ser humano es la epidermis, es decir, el epitelio que reviste la piel. Por debajo encontramos un epitelio plano estratificado no queratinizado. Si bien las células del estrato apical también se aplanan y los núcleos aparecen alargados paralelos a la membrana basal, el último estrato no está queratinizado y esto es característico de los epitelios del esófago, de la lengua y de la vía oral o de la vagina de la mujer. Por debajo encontramos epitelios cilíndricos y cúbicos estratificados. En el caso del epitelio cilíndrico, en el ejemplo del esquema, vemos un epitelio triestratificado. Como puede verse, las células que son cilíndricas son las células del estrato apical o superior. En el caso del epitelio cúbico, se ve un epitelio biestratificado, que es característico de algunos conductos excretores glandulares. Por último, en la tercera columna, o sea, hacia la derecha, encontramos las dos formas fisiológicas del epitelio de transición a urotelio. En este caso, el epitelio de transición a urotelio tiene la capacidad de cambiar la forma de sus células y el número de capas de las células de acuerdo al estado de relajación o de contracción del órgano. Este epitelio reviste en forma característica a órganos que tienen gran capacidad de distensión, como es el caso de la vejiga o los uréteres. La siguiente es una imagen real de microscopía óptica con la técnica habitual de hematoxilina eosina, que para toda la cursada se va a abreviar como HE mayúscula, en la cual puede verse porciones de la pared cardíaca. En este caso se pueden ver, y es lo que vamos a prestar atención, núcleos aplanados formando parte de este epitelio plano simple, señalado con flechas. En esta vista se ofrece una imagen de mayor aumento de un epitelio cúbico simple característico de conductos excretores glandulares. La presencia de un epitelio cúbico viene denunciada por la existencia de núcleos de aspecto circular o redondeado, dando cuenta que su imagen real de 3 dimensiones serían esféricos. En la siguiente imagen, también una técnica habitual de hematoxilina eosina, puede verse un epitelio cilíndrico simple. Aquí es característico la presencia de núcleos alargados en el sentido ápico-basal, es decir, denunciando la altura de la célula epitelial. La célula se denomina, por este motivo, célula cilíndrica o columnar. En esta imagen puede verse un ejemplo de epitelio pseudoestratificado. Como dijimos antes, el epitelio pseudoestratificado es por definición un epitelio simple, ya que si uno pudiera disecar cada una de estas células de la membrana basal, vería que todas apoyan estrictamente sobre la membrana basal, de modo tal que ningún estrato celular está dispuesto por encima de otro. Da lugar a su nombre la presencia de núcleos que llevan a una disposición más basal, núcleos de células bajas o basales, y núcleos de células cilíndricas con disposición más apical. Esa imagen de núcleos a más de una altura da lugar a la característica visión de pseudoestratificación. En esta imagen vemos la visión del epitelio esofágico. En este caso, el epitelio del esófago es claramente un epitelio estratificado, un enorme número de capas de células, y además las células de la capa más apical tienen disposición aplanada, es decir, los núcleos aparecen achatados. Debe recordarse que los núcleos de los epitelios planos estratificados, el estrato que apoya sobre la membrana basal, denominado estrato basalo-germinativo, por ser el que guarda la actividad mitótica regenerativa del epitelio, no está formado por células planas, sino que las células son cuboideas o poliédricas. Pero, sin embargo, el epitelio es plano porque la capa más apical verdaderamente se disponen como escamas. Por último, en esta imagen es digno de apreciar la conformación de una papila. La papila histológica está formada por una protrusión o una evaginación de tejido conectivo revestida por el epitelio de superficie. En este caso vemos cómo en forma triangular hacia la luz del órgano se proyecta el tejido conectivo laxo, revestido por supuesto acompañado por el epitelio de revestimiento plano estratificado no queratinizado, formando una papila.
a modo de comentario, quiere decir que epitelio quiere decir etimológicamente sobre la papila, y guarda relación con los epitelios observados en primera instancia que tenían tendencia a formar papilas. En la siguiente imagen de hematoxilina eosina se puede ver el epitelio plano estratificado queratinizado de la piel. A la visión semejante al epitelio esofágico, se suma que el estrato más superficial, más apical, está constituido por escamas córneas, es decir, elementos carentes de núcleo, que resultan de la transformación de las células epidérmicas o queratinocitos. Nuevamente puede observarse cómo este epitelio forma, a través de las protrusiones del conectivo subyacente, papilas, es decir, conectivo más epitelio formando papilas, y también cómo es la disposición del estrato basal o germinativo de células poliédricas o cuboideas. En este caso se ve una micrografía óptica de hematoxilina eosina y a su lado un dibujo esquemático en 3 dimensiones del epitelio de transición con el órgano lleno o distendido, es decir, el epitelio está adelgazado en el número de capas y en la forma de las células. Y esta es la otra imagen del epitelio de transición urotelio, en este caso con el órgano vacío o contraído. Se ve que las células parecen aumentar en cuanto al número de capas y por último la capa más apical adopta una forma convexa hacia la superficie libre. Esto es característico del epitelio de transición, que es un tipo de epitelio estratificado. Aquí vemos algunos ejemplos de epitelio cúbico estratificado. En ambas imágenes, tanto en la izquierda como en la derecha, puede verse un epitelio cúbico biestratificado. Hay que tener en cuenta que la forma de la célula de la cual emana el nombre del epitelio es siempre del estrato más apical. Habiendo clasificado el epitelio de revestimiento, damos lugar al análisis del epitelio secretor o glandular. Se define como epitelio secretor o glandular aquel que está constituido por células capaces de transformar compuestos de bajo peso molecular en productos específicos para ser liberados fuera de la misma. El primer abordaje clasificatorio del tejido glandular o secretor habla, por un lado, de glándulas exocrinas o de secreción externa, en las cuales el producto de secreción va a ser volcado al exterior, sea a la superficie libre, en el caso de la piel, o a la luz de un órgano, y glándulas de secreción interna o endocrinas, cuyo producto de secreción, denominado en forma genérica hormona, va a ser volcado a los vasos sanguíneos y a través de esto se va a desplazar hacia sus células, tejidos u órganos dianas para ejercer un efecto. En esta vista tenemos un esquema simplificado o resumido de la clasificación del tejido epitelial glandular o secretor. Por un lado tenemos las clasificaciones pertinentes para el tejido glandular exócrino. En primer lugar, pueden tratarse de glándulas exócrinas unicelulares, cuyo ejemplo arquetípico es la célula caliciforme del tracto respiratorio y digestivo, en contraposición de glándulas exócrinas multicelulares. En estas últimas es posible reconocer una porción de la glándula conocida como terminal secretora o adenómero, sitio donde se produce y se libera la secreción, y una región de tránsito o conducto excretor a través de la cual la secreción es vehiculizada a la superficie libre o a la luz del órgano. Desde este punto de vista, encontramos criterios clasificatorios que reconocen, por un lado, la forma del adenómero o terminal secretora. Los adenómeros, desde este punto de vista, pueden ser tubos, es decir, la glándula ser tubular, acinos, glándula acinar, o alvéolos, glándula alveolar, o bien alguna forma mixta de estas mencionadas. También se puede clasificar en base a la presencia de un conducto excretor diviso o dividido en glándulas simples cuando no está dividido y glándulas compuestas. Otra forma de clasificarlas es de acuerdo a la desembocadura de uno o más adenómeros en el conducto excretor. Si desemboca un adenómero en cada conducto excretor se denomina no ramificada y si ocurre lo contrario la glándula se denomina ramificada. También es posible reconocer la naturaleza química de la secreción de las glándulas exócrinas. Si la naturaleza es de carácter proteico, la glándula se denomina serosa. Si la naturaleza de la secreción es polihidrocarbonada, se denomina mucosa, o bien formas mixtas mucoserosas o seromucosas. Por último, se puede establecer una clasificación de acuerdo al mecanismo de secreción. Si la célula del adenómero
solo realiza la secreción como un mecanismo de exocitosis, es decir, solo se libera el contenido de las vesículas de secreción, el mecanismo se denomina merocrinia o merócrino. Si una parte del citoplasma apical de la célula de adenómero se pierde en cada ciclo secretor, ese mecanismo de secreción se denomina apócrino. Y por último, si cada una de las células del conducto del adenómero o terminal secretora componen la secreción, el mecanismo se denomina holócrino u holocrinia. Todo este resumen compete al tejido glandular exócrino. Por último, el tejido glandular endocrino también se determina si es unicelular, en el caso de células aisladas en el tracto digestivo y respiratorio habitualmente, o multicelular, y en este último caso, el tejido endocrino puede adoptar una de tres conformaciones, o cordones de células aglomeradas, lo cual se denomina disposición cordonal, o folículos, cuyo ejemplo más acabado es la unidad funcional o folículo tiroideo de la glándula localizada en el cuello, o bien pequeños grupos de células denominadas islotes, cuyo ejemplo más acabado son los islotes de tejido endocrino del páncreas o islotes de Langerhans. En esta vista de micrografía óptica tenemos en el panorámico una técnica de PAS o técnica del ácido periódico de Schiff, según la cual es posible evidenciar en forma concluyente e incuestionable la presencia de células unicelulares exócrinas o células caliciformes. El nombre de las células obedece a su forma convexa o abovedada que remeda la forma de copa. En la porción inferior derecha del gráfico se ve el mismo epitelio con una técnica habitual de hematoxilina y eosina. En este caso, el contenido polihidrocarbonado de las células caliciformes tiene poca apetencia tintorial y entonces puede verse la zona apical y convexa de la célula poco tenida o sucia. En este esquema se comparan las tres disposiciones o formas habituales de los adenómeros glandulares exócrinos. En este caso aparece la disposición de un tubo o glándula tubular hacia la izquierda, un acino o glándula acinar en el centro de la imagen y hacia la derecha la conformación de un alvéolo glandular. Hay que recordar que algunas glándulas tienen conformaciones mixtas, túbulo acinar o túbulo alveolar. En la siguiente vista tenemos tres imágenes que representan glándulas tubulares simples. En la imagen de la izquierda puede verse un dibujo esquemático en 3 dimensiones de múltiples glándulas tubulares simples. En la imagen central puede verse un dibujo esquemático también, pero remedando o emulando la visión histológica en el corte de 2 dimensiones de glándulas tubulares simples. Y por último, hacia la derecha de la imagen, observamos una micrografía óptica con técnica de hematoxilina y eosina, la técnica habitual, en la cual se puede seguir la luz de cada uno de esos adenómeros tubulares glandulares. Cada una de estas visiones representa glándulas tubulares simples, como puede verse en forma habitual en la mucosa del intestino humano. Y por último, pero digno de destacar, en cada una de estas glándulas tubulares puede observarse la presencia de múltiples glándulas unicelulares exócrinas o células caliciformes. En la siguiente imagen podemos observar tanto a derecha como a izquierda la presencia de acinos glandulares de carácter seroso. ¿Cómo se identifican los acinos serosos en la visión histológica? Bueno, en comparación con los mucosos, suelen tener una luz muy estrecha, como puede verse señalado con la flecha. Además, las células que componen los acinos serosos suelen tener un núcleo redondeado, preservado hacia la zona basal, y por último, un carácter tintorial ambivalente. ¿Cómo es esto? Esto es muy claramente visible en la imagen de acino pancreático de la derecha. Suelen tener una basofilia perinuclear, o sea, basofilia basal, en cada célula acinar, y una eosinofilia muy marcada, producto del acúmulo de gránulos en la región apical de la célula. Esto identifica entonces los acinos serosos respecto de los mucosos. En esta imagen vemos cortes de alvéolos mamarios en técnica habitual de hematoxilina y eosina. Nótese la muy franca dilatación de las unidades secretoras que viene a representar lo esquematizado en la miniatura del lado izquierdo de la imagen. En este esquema
vemos un dibujo en 3 dimensiones de la representación de la glándula salival mixta. Aquí podemos identificar la presencia de acinos serosos puros, que están señalados hacia la hora 9 de la imagen, de acinos mucosos, que están representados en la porción inferior derecha de la imagen, y también la presencia de un conducto característico de las glándulas salivales que se denomina justamente conducto salival o estriado, y esto está dado por la presencia de estriaciones basales en cada célula del conducto excretor. Por último, hacia la hora 2 puede verse en conformación tridimensional cómo aparece dispuesta una semiluna serosa de von Ebner, semiluna que hoy en día se conoce que es un artificio o artefacto de técnica. Sobre este corte de glándula salival parótida, en técnica habitual de hematoxilina eosina puede verse ocupando el centro del campo y con una luz dominante la presencia de un conducto excretor denominado estriado o salival. Las estriaciones son evidentes, como así también la marcada eosinofilia que tienen cada una de las células que componen el conducto. En el resto del campo pueden verse la presencia de numerosos acinos de carácter seroso puro. En esta imagen, también con técnica de hematoxilina eosina, puede verse ocupando una porción del espesor parietal de un órgano hueco, el esófago, la presencia de numerosas glándulas de carácter mucoso, de acinos mucosos. En la ampliación del margen inferior derecho puede verse cómo están dispuestas las células de este acino mucoso, por un lado dejando una luz amplia en el centro del acino, por otro lado con núcleos de las células glandulares rechazados hacia la base por la presencia del mucinógeno ocupando todo el citoplasma apical, y por último cómo es este citoplasma apical en cuanto a su apetencia tintorial. Básicamente tiene muy mala apetencia tintorial en la coloración de hematoxilina eosina, y entonces los citoplasmas aparecen sucios o pobremente teñidos. En este caso aparece un corte de glándula submaxilar, una glándula mucoserosa, en técnica habitual de hematoxilina eosina, y ocupando el centro de la imagen encontramos un acino mixto mucoseroso. ¿Cómo se identifica? En el centro del acino aparecen células con las características tintoriales de células mucosas, es decir, núcleos rechazados a la base y citoplasmas poco teñidos por la presencia del mucinógeno. Y en un polo, en este caso entre la hora 6 y 9 del acino, que representa la semiluna serosa de von Ebner, cuyas características tintoriales guardan relación con las células del acino seroso. Debe recordarse que la presencia de la semiluna serosa de von Ebner constituye hoy en día un artefacto o artificio de técnica, ya que se debe o obedece a la retracción diferencial del componente mucoso respecto del componente seroso durante la preparación histológica de esta técnica. En la siguiente imagen aparecen representados los 3 mecanismos de secreción de las glándulas exócrinas. A la izquierda encontramos representada la secreción merócrina, según la cual la célula expulsa los gránulos de secreción en un mecanismo de exocitosis sin perder citoplasma durante la secreción. En el centro de la imagen encontramos representada el mecanismo apócrino, según el cual la glándula pierde algo de citoplasma, como se deja ver el citoplasma rodeando cada una de las vesículas con el contenido en cada ciclo secretor. Por último, hacia la derecha encontramos la secreción holócrina, según la cual el mismo citoplasma glandular, toda la célula, compone parte de la secreción o toda la secreción. Hay que recordar que la mayor parte de las glándulas exócrinas de nuestro cuerpo están representadas por mecanismos de secreción merócrina. Ejemplos de secreción apócrina encontramos en la próstata del varón, en la glándula mamaria de la mujer y en un tipo de glándulas sudoríparas denominadas justamente sudoríparas apócrinas. Mientras que el único ejemplo de secreción holócrina está representado por la glándula sebácea, que junto al pelo y al músculo erector compone la unidad pilosebácea o anexo de la piel. En la siguiente imagen se puede observar el componente exócrino del páncreas. El campo aparece dominado por la presencia de repetidas estructuras denominadas acinos serosos, los acinos pancreáticos. En este caso, vamos a repasar las 3 características que identifican un acino seroso. 1.
la luz estrecha, en este caso imperceptible en la mayoría de los acinos. 2. La dualidad tintorial según la cual cada célula que compone el acino tiene o exhibe basofilia perinuclear o basofilia basal y eosinofilia apical o supranuclear. Y 3. La presencia de núcleos redondeados, señalando la existencia de células cúbicas. Estos 3 atributos permiten identificar, en este caso, acinos serosos respecto de sus contrapartes mucosos. Hay que recordar que los acinos serosos, en este caso del páncreas, tienen mecanismo de secreción merócrina. En esta vista de hematoxilina y eosina tenemos cortes de adenómeros glandulares de sudorípara apócrina. Puede verse cómo la luz de los adenómeros amplia y en algún caso serpenteante exhibe células secretoras cuyo citoplasma apical exhibe una pequeña pérdida, una pequeña gota citoplasmática hacia la luz del adenómero. Esto da cuenta del mecanismo apócrino de secreción según el cual en cada ciclo secretor una parte del citoplasma celular se pierde como parte de la secreción glandular. Aquí encontramos el ejemplo paradigmático de mecanismo holócrino. En este caso, ocupando el campo, aparece una glándula, adenómeros de glándula sebácea. Puede verse cómo el adenómero está completamente ocupado en su luz, o sea, no exhibe luz por estar aglomeradas las células glandulares que van a contribuir a la secreción sebácea. Y por último, cómo se vehiculiza esa secreción sebácea hacia la hora 9 del campo en el pelo, formando lo que se denomina unidad pilosebácea. En este caso, cada adenómero glandular se vacía por completo, quedando remanentes de células basales que van a regenerar el ciclo secretor, pero todas las células del adenómero componen la secreción, por eso se denomina holócrino. En este momento aprovechamos para presentar un breve repaso sobre la interpretación del concepto de simple compuesta y ramificada y no ramificada. Decimos entonces que se entiende por glándula simple aquella según la cual el conducto excretor no se divide y cuando lo hace entendemos que la glándula se denomina compuesta. En cambio, si un adenómero desemboca en el conducto excretor, se habla de glándula no ramificada y cuando ocurre lo contrario, se denomina glándula ramificada. A la derecha de la imagen encontramos algunos ejemplos y también su localización de distinta tipología de glándulas. Avanzamos ahora en el concepto de glándulas de secreción interna o endócrinas. 3 elementos que hay que señalar es que todas las glándulas endócrinas, por definición, carecen de conducto excretor. Habitualmente son glándulas de gran vascularización, ya que su producto de secreción u hormona se vehiculiza a través de la sangre. Y al igual que el tejido glandular exócrino, su primer abordaje calcificatorio es si se trata de una glándula unicelular, es decir, células aisladas, habitualmente a lo largo del tracto digestivo o respiratorio, o multicelular. Antes de avanzar con la descripción del tejido endocrino, vamos a hacer un breve comentario respecto al mecanismo parácrino, según el cual, como aparece representado, una célula envía una molécula señal que va a actuar en la localía, o sea, en la adyacencia, en otras células blancas adyacentes a la célula secretora. Y el mecanismo de autocrinia, según la cual una célula exhibe receptores para la misma molécula señal que esta célula secreta, es decir, tendría una capacidad autorregulatoria. En esta vista nos encontramos una técnica de inmunohistoquímica que permite revelar la existencia de moléculas de gastrina, una hormona ampliamente distribuida en el tracto gastrointestinal. Nótese cómo la presencia de gastrina se revela por peroxidasa con la presencia de un concentrado tintorial de color pardo amarronado. Cada una de estas células que aparecen aisladas compone entonces tejido endocrino unicelular. En este esquema aparecen representados en dibujos esquemáticos las 3 disposiciones del tejido multicelular endocrino. La disposición más habitual es en forma de cordones, es decir, células aglomeradas, sea en hileras o en pequeños nidos, formando cordones celulares, que es la disposición mayoritaria para el tejido endocrino multicelular en nuestro organismo. En el ejemplo de la mitad de la vista aparece
un dibujo esquemático de folículo. Esta unidad organizacional es característica típica de la glándula tiroides, no existiendo en el cuerpo humano otras glándulas que formen folículos. En esta disposición folicular, cada unidad, cada folículo guarda un espacio, encierra un espacio central, una luz folicular, y aparece habitualmente una hilera, una monocapa de células epiteliales que se denominan células foliculares. Y por último, en el margen derecho de la vista, vemos la representación esquemática de un islote, como es característico en el islote de Langerhans del páncreas humano. Nótese que en cualquiera de los tres casos aparece representado la intensa vasculatura, la intensa irrigación que tiene el tejido endocrino, dado que su producto de secreción debe vehiculizarse, las hormonas deben vehiculizarse a la sangre para alcanzar las células, tejidos u órganos diana. En esta vista tenemos una micrografía con técnica de tetracrómico de Herland para observar adenohipófisis humana, en este caso par distalis. Nótese que las células aparecen dispuestas, las células con distinta apetencia territorial aparecen dispuestas en forma de pequeños cordones separados por espacios vasculares, característicos de la par distalis humana. En esta técnica de Paz Orange, también de par distalis de hipófisis humana, puede verse cómo esos cordones en algunos casos adoptan formas circulares o esferoidales. En esta vista de hematoxilina e eosina aparece cortes de glándula suprarrenal en su corteza. Aquí, por debajo de la gruesa cápsula, que logra verse hacia el margen izquierdo del campo, pueden verse células de disposición cordonal, pero aglomeradas en forma de ovillo o glomérulo. Por debajo, o sea, avanzando hacia la derecha del campo, vemos cómo esos ovillos se desdibujan y las células adoptan una disposición en hilera o fascículo. Corresponden entonces a dos regiones de la glándula endocrina suprarrenal en su corteza, la región glomerular y la región fasciculada. Ambos son ejemplos de organización cordonal del tejido endocrino multicelular. Y en esta imagen aparecen también, en técnica de hematoxilina e eosina, dominando el campo, la presencia de folículos tiroideos de distintos tamaños. Los folículos característicamente pueden tener forma esferoidal o poliédrica y habitualmente la presencia de una monocapa de células denominadas foliculares. Ocupando la luz del folículo, en el caso de la tiroides, encontramos el coloide, que en esta técnica de hematoxilina e eosina adopta una tinción refringente característica. En este caso, en una vista de mayor aumento, también con técnica de hematoxilina e eosina, pueden verse varios folículos en el campo. Asimismo, pueden verse cómo el epitelio folicular aparece formado por células de núcleo aplanado, es decir, células planas, probablemente atribuible al escaso estímulo funcional de esta glándula. Asimismo, puede verse, ocupando la luz de los folículos, la presencia de material refringente denominado coloide. Y por último, pero no menor, puede verse entre los folículos, pero fuera de ellos, la presencia de una extensa red vascular. Debe recordarse que la presencia de extensa red vascular es característico de todas las glándulas endócrinas. En esta vista, con técnica de hematoxilina e eosina, encontramos un islote de Langerhans en el páncreas humano. Se puede ver cómo aparece ordenado el tejido cordonal del islote y asimismo cómo es de extensa su red vascular. Por último, rodeando el islote aparecen unidades repetidas de acinos serosos, componiendo lo que se denomina páncreas exócrino. Hacia la hora 3 del campo, en el extremo de la visión, puede verse un conducto excretor de estos acinos. En esta imagen de mayor aumento, puede verse un islote de Langerhans de menor tamaño. Sin embargo, es posible ver cómo es de extensa su red vascular, apareciendo las luces de la vasculatura ocupadas por sangre. Nuevamente, el tejido glandular endocrino aparece rodeado de páncreas exócrino con sus característicos acinos serosos. En esta oportunidad, y con técnica de Mallory-Hassan, encontramos el esófago. A la derecha del campo, en panorámico, podemos ver un corte transversal del órgano que deja ver la irregularidad de su luz
y su constitución en capas o túnicas. A la izquierda de la imagen y con mayor aumento puede verse desde la porción superior hacia la inferior las capas aposicionadas que componen la pared, es decir, mucosa, submucosa, muscular y, ya fuera de la visión, la adventicia del órgano. Nuevamente, con técnica de Mallory-Hassan, aparece la pared del esófago. Desde la porción superior hacia abajo pueden verse el epitelio de superficie, el epitelio de revestimiento, con su característica disposición de epitelio plano estratificado no queratinizado. Por debajo el tejido conectivo de la lámina propia o corion, que aparece característicamente formando protrusiones o prosidencias denominadas papilas revestidas por el epitelio. Por debajo, tejido muscular que compone la denominada muscular de la mucosa, músculo liso. Y por debajo, la presencia de la submucosa con enorme contenido glandular, en este caso de acinos mucosos y mixtos mucoserosos. En esta vista, con técnica de hematoxilina eosina, encontramos un panorámico del páncreas. Como puede verse, se trata de un órgano macizo, es decir, que la descripción general del órgano le corresponden dos apartados: el tejido de sostén o estroma, compuesto en este caso por una delgada cápsula y trabéculas que emanan de ella, trabéculas o tabiques, y el parénquima o el tejido funcional, que en este caso está representado por el páncreas exócrino, es decir, los acinos serosos, y por el tejido endocrino, conformando islotes o islas, en el caso de los islotes de Langerhans. Repasando lo anteriormente señalado, decimos entonces que los órganos macizos, en el caso del páncreas, tienen un estroma, que está compuesto por cápsula y trabéculas, y un parénquima, que en este caso aparece señalado como el tejido glandular exócrino y endocrino, refiriéndonos concretamente al páncreas humano. En esta vista de mayor aumento puede señalarse con gran facilidad lo que está representando el estroma, estas grandes trabéculas muy retráctiles que aparecen pobremente tenidas, de tejido conectivo, denso no modelado, para ir adelantando, que segmentan al órgano, a la porción funcional o parénquima del órgano, que a su vez está constituido por una mayoría de páncreas exócrino, representado por los acinos serosos puros, y pequeñas áreas parcheadas de tejido endocrino, de tejido glandular endocrino, conformando los islotes de Langerhans del páncreas. En esta imagen puede verse en la flecha que representa el esquema superior un núcleo aplanado en este epitelio plano estratificado no queratinizado del esófago humano. Por debajo, la flecha de disposición intermedia señala un núcleo esferoidal o alargado en sentido apicobasal, característico de las células del estrato basal o germinativo de este epitelio plano estratificado no queratinizado. Y por último, la última flecha señala el tejido conectivo y en particular se dirige hacia una estructura vascular de este conectivo laxo o subyacente al epitelio, que es su sostén metabólico. En esta vista de hematoxilina eosina encontramos señalados estructuras de una glándula exócrina mixta, mucoserosa. La flecha en el centro del campo señala un acino mucoso con su luz amplia, citoplasma débilmente tenido y núcleos rechazados o achatados a la base. La vista intermedia del campo señala una semiluna serosa de von Ebner en un acino mixto. Y por último, la vista hacia el margen derecho señala un acino seroso puro. Entonces, glándula exócrina mixta con componente mucoso, en este caso predominante, y componente seroso. En esta imagen de hematoxilina eosina encontramos la imagen ya conocida de páncreas, según la cual la mayor parte del campo está dominado por estructuras repetidas que son acinos serosos puros, y por debajo, hacia la hora 6, aparece una porción de un islote de Langerhans representando el tejido endocrino pancreático. La flecha en el cuadrante superior, hacia la hora 1 del campo, señala una estructura, un conducto excretor
con su característico epitelio cúbico simple.